Buenas noches y bienvenido a la segunda ronda de la Funny Cup. En esta ocasión estamos en el circuito de Sachsenring y bueno, le damos la bienvenida en cabina al compañero Fran. Fran, ¿qué tal? ¿Qué dice Enrique? Pues Aquí nada, estamos una noche más y a esperar a ver qué nos depara esta gente. vamos, yo seguro que dos muy buenas carreras al estilo de la Funny Cup, una más al sprint y otra, bueno, pues más de estrategia, y donde vamos a ver ahí las capacidades de los pilotos, ¿no? Pues para manejar esos dos tipos de carreras tan diferentes. Te digo muy bajito. ¿A mí me escuchas flojo? Ahora sí, ahora bien. Ahora. A ver, pues ya tenemos ahí a los pilotos saliendo de boxes, ya preparándose para ir marcando la mejor vuelta posible y vamos a ver lo que nos depara los tiempos que nos tienen reservados. Vale. Bueno, mientras empiezan un poco a dar las primeras vueltas, a tomar contacto con la pista y a marcar tiempos, vamos a repasar un poquito cómo está el campeonato. La primera ronda, bueno, pues que después de la primera ronda lidera Orlando Telleiro con 48 puntos porque hizo 2 segundos puestos. Le sigue en segundo lugar Luque Mustó, que ganó la primera manga, me parece, no, ganó la segunda manga y está con 44 puntos. Y ya le sigue en tercera posición Emanuel López, que sí que ganó la primera manga, que está a 37. ¿Vale? Y ya más despegado está Nena Vladisevic, que hizo tercero en una de las mangas y está a 28 puntos. Manuel Alves quinto y sexto Alejandro Díaz Reina, que también hizo podio en la última manga y está a 25 puntos. Bueno, pues estos más o menos son los que están en cabeza. Vemos que ya Nena Vladisevic bueno, pues ya va marcando vuelta rápida. Y ya más despegado. Estoy viendo que los pilotos serbios van fuertes en este campeonato. Sí, tenemos un par de ellos, sí, ha habido. Tenemos a Nena Vladisevic y a Dusan Miladorovic, son muy difíciles de pronunciar estos nombres. Y sí, vienen fuerte y vienen a dejar aquí su impronta, ¿no? Y a decir aquí estoy. La verdad que como siempre tenemos un montón de nacionalidades, aunque predomina siempre, bueno, pues, española, es una comunidad española, pero bueno, tenemos italianos, portugueses, como siempre, tenemos inglés, aunque es mitad español, ¿no? Que es muy justo. Tenemos una rusa, ¿no? Lesia Borisova, la chica. Sí, pero el nombre yo diría que es tía, pero no sé exactamente. Sí, y bueno, Sí, Luke Musto realmente parece con la bandera inglesa porque nació allí, pero bueno, se puede decir que tiene doble nacionalidad. Habla perfectamente español y al igual que el inglés y lleva mucho tiempo residiendo en la zona de Alicante, creo que vive sí, es casi vecino de Antonio Alonso también. Y Moñino también es colega son tres pilotos que comparten barrio, vamos. pues nada, de momento ya vemos que ya se están marcando las primeras vueltas rápidas. Tenemos ahí a Antonio Alonso con 1.26.4 y a una décima y un poco más a Luke Musto y tercero Nena Vladisevic a 5 décimas. Hay que recordar que ahora mismo en la leaderboard tenemos el récord, lo tiene Pavel Mukonin con 1.25.4, o sea que todavía ese tiempo se puede mejorar. Yo creo que va a bajar, 25-4, no sé yo si mejorará el tiempo de Pavel, la verdad. Ha estado esta tarde por aquí, ha intentado participar, se ha registrado y bueno, y la verdad es que es una pena que no pueda participar porque ha habido mucha participación en este campeonato, sí, y tenemos un orden de prioridad claro. Y bueno, y hay pilotos reservas que están entrando, sí, en orden y... Sí, por suerte tenemos bastante aceptación en los campeonatos y se inscriben muchísimos pilotos. Y bueno, el criterio es por orden de inscripción, Sí, yo y creo hay que respetarlo porque todos los pilotos, cuando se merecen, se respetan.
la Sí, prioridad. yo creo que la Fanny Cup ya se va conociendo también. Normalmente los campeonatos de tracción trasera, digo, de tracción delantera, perdón, están funcionando bastante bien. Y bueno, me gustaría saludar un saludo para Alex Fernando, que siempre está por aquí por el chat. El Y clásico. esta noche ya nos está saludando, ya está pendiente de lo que van a hacer estos pilotos en pista y bueno, a disfrutar un ratito. Y como siempre decimos, si os gusta lo que estáis viendo, pues darle un like, si no os gusta le dais un dislike Y suscribirse, por supuesto, a nuestro canal suscribirse de si YouTube. queréis y a disfrutar del espectáculo. Bueno, pues nada, de momento, bueno, pues ahí seguimos. De momento no se mejoran los tiempos. Ya solo quedan un poco más de 8 minutos y medio, 9 minutos para terminar. Pero bueno, vemos que de momento se mantienen los tiempos de las primeras vueltas y yo espero que ahora saquen las cartas buenas, ¿no? Los pilotos y empiece esto un poco a ver batalla. Sí, bueno, de momento ya tenemos ahí a Antonio Alonso, que ha marcado un 26-4. Luc Mustó en segunda posición, Sergio Núñez, piloto portugués, Alberto Lazzarini, piloto italiano, Nenad en quinto lugar, 1.26 los tres primeros y en 27, en 27 están rodando hasta el 15, que es Luis Peixoto. Claro, Muy... fíjate, Luis Peixoto es muy rápido y bueno, pues está ahí en esa imagen de 15, ¿no? Es que esta es Sí, pero es que en una parrilla de un mucha segundo y calidad, muy medio apretada. efectivamente, en un segundo y medio se están moviendo 16 pilotos. Es que es una barbaridad. Lo que se te iba a comentar es que estaba viendo en el leaderboard que Nenad Bradisevich la vuelta rápida la tiene en 1.25.6. O sea, que ya la está marcando 1.26.5. O sea, que él tiene un segundo ahí. Ahora mismo está en P2. O sea, que aquí se pueden bajar los tiempos y a ver si un poco sacan los cuchillos y empieza a haber un poco de animación. Sí, recordar que este campeonato está tanto el consumo de combustible como el desgaste de neumáticos está al por dos, está el doble de desgaste y el doble de consumo. Y sí que es verdad que en la primera manga, que son 20 minutos, es un poco más al sprint. Veremos ahí en primer lugar, en las primeras posiciones, los pilotos más rápidos. Pero en la segunda manga son 30 minutos y habrá que gestionar esos neumáticos. Habrá gente que pase por boxes, habrá circuitos donde tengan que pasar todo, habrá circuitos donde haya gente que pueda intentar. Entonces, bueno, lo que intentamos conseguir es que pilotos no tan rápidos y siendo constantes y sabiendo gestionar esas gomas puedan optar al podio, incluso a la carrera. Bueno, Alex Fernández nos dice que sí, se escucha todo perfecto. Yo también lo he comprobado, la verdad es que se escucha bien. Y nada, José María Moñino, último, está participando como piloto suplente y la verdad es que está teniendo buena actuación, buen tiempo para José María, que está en un 10º lugar. Muy bien. 1.27.5, sí. Pues muy bien. Bienvenido José María Moñino, esperemos que corra más con nosotros y bueno, ya vemos Sena Cecoto, sí, Cecoto también fue de los pilotos que entró de piloto suplente. Pudo participar la primera ronda debido a la notificación de ausencia de algún otro piloto que no pudo hacerlo y ya han notificado ausencia, me parece que fue Ansel y José Valencia, que no se salían del campeonato, que no podían continuarlo. Y entonces lo cual ha entrado tanto Diurca como Sena Cecoto al campeonato ya de pilotos aceptados, pilotos titulares y ya podrán un piloto rápido habitual también de nuestros campeonatos y bueno, y Sena Cecoto que corrió mucho con nosotros y últimamente pues estaba un poco más fuera. Pero bueno, yo más personalmente me alegro mucho de que vuelva y verle por aquí con nosotros otra vez. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos este sistema de orden de entrada y participación y aceptados y titulares y suplentes, pero siempre estamos dispuestos a mejorar. Si se ocurre alguna sugerencia, aportarlo en el canal de Discord. Y lo tenemos que hacer de alguna manera. Debido a tanta participación tenemos que gestionarlo de alguna manera. También es trabajar la organización. Parece que ha habido... Bueno, Alejandro Tomeno viene mejorando los dos primeros sectores. En morado, sí. En morado, o sea, global. Ha bajado 2,5 en
Va a bajar este piloto también, que ha entrado de suplente. Sí, ha entrado. Sí. Está con muchas ganas de participar en este campeonato y la verdad es que lo está pudiendo hacer y va a marcar muy buen tiempo si no se sitúa el cuarto lugar. Muy buen tiempo, al ahí final, está. el último sector ha perdido todo lo que había ganado cerca de 5 décimas. Sí, pero está a solo 126 milésimas del primer tiempo que ha marcado Antonio Alonso. Sí, Sergio sí. Núñez está solamente 46 milésimas, 51 milésimas para Nenad. Fíjate lo que estamos hablando, nada, ¿eh? Están todos en nada, hasta Luke Musto también está ahí a todo. 130 milésimas, así que está Sí, sí, súper pegado. Sí que es verdad que el sexto lugar ya tenemos a Dusan, que está a medio segundo, pero aún así medio segundo es bastante poco. Sí, bueno, luego tenemos también a Alberto Lazzarini, otro medio segundo. Alejandro Díaz Reina, octavo, que me alegro mucho de verlo ahí. Pues fíjate, Sergio Núñez lo vemos en cámara, creo, bajando al primer sector y con bastante tráfico por delante. Tiene un Hyundai delante. Ese blanco, creo recordar, puede ser. Puede ser un Cupra, ¿no? ¿O qué? No, Ese blanco, vale. ese Hyundai, en la carrera anterior creo que lo llevaba, no se lo llevaba Orlando, Manuel me Alves. parece, o Alves. No, Manuel Alves, lleva razón. Sí, Manuel Alves puede ser, sí. Esperemos que no se entorpezcan, ¿no? Y bueno, se puede hacer su vuelta rápida. Sí, han tenido ahí un percance y se han visto obligados a abortar ese tiempo. Bueno, también es importante muchas veces en la cual que los pilotos dejen espacio, que tengan en cuenta que igual que ellos quieren dar la mejor vuelta posible, pues también dejarle a los demás pilotos el espacio suficiente para poder dar lo mejor de sí y conseguir cada uno la mejor vuelta posible. Bueno, aquí vemos, ¿no? Sí, hay que ser inteligente en clasificación y dar tanto espacio, lo que tú estabas comentando. Sí, Orlando ya lo tenemos ahí, que se va a posicionar el primero. ¡Wow! Vaya tiempazo. Ha bajado 3 décimas. Ha bajado poquísimo también el tiempo de Antonio Alonso. Sí. Quizás se haya desmarcado un poco en ese tiempo. Ha bajado al 26.2, cuando Antonio Alonso y los demás están en 26.4, 26.5. Pues fíjate, quedan ya 2 minutos y si los pilotos tienen que sacar lo que tengan. Ahora ya no pueden guardarse nada. Y esperamos que ahora que, bueno, seguramente los depósitos van un poquito más ligeros, igual ahí pueden encontrar las décimas, ¿no? Para ganar posiciones y salir lo más adelante posible en la carrera. Luke Musto, que se va a boxers, se conforma con ese quinto lugar. Sabe que estos son 2 mangas y bueno, la segunda manga recordar también que es parrilla invertida de los 10 primeros pilotos, lo cual lo hace mucho más interesante las primeras vueltas sobre todo. Y luego la segunda manga recordar que son 30 minutos y hay que tener mucha estrategia y mucha gestión de neumáticos. Pues sí, son 2 perfiles de carrera totalmente distintos y donde se ve, por un lado podemos ver la gestión del sprint, la velocidad y en el otro podemos ver otras facetas que también son importantes, como es el cuidar la mecánica, cuidar los neumáticos y el consumo y ser rápido también dentro de eso, claro. Un poco buscamos también que los pilotos, bueno, pues manejen todas las posibilidades y sean lo más completo posible. Bueno, vemos que queda un minuto. Los que estén ahora ya en vuelta la podrán terminar. Vemos que Christian Valselli va mejorando sus tiempos. Igual, pero bueno, al final parece que se ha quedado no ha podido mejorar su posición 14. Dimitri Moskvin, pues igual va mejorando sus tiempos en 3-4 décimas. Está a punto ya de pasar por meta. Vamos a ver si mejora esa 24ª posición. Vamos a ver. Sí la va a mejorar. 23, bueno, no mucho, sí, pero bueno, ha conseguido tal. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, el resultado de la quali. Pole para Orlando Tellero con un tiempo de 1.26.2, seguido por Antonio Alonso a apenas 2 décimas y media. Y sigue Sergio Núñez a 3 décimas y cuarto Nenad Bradisevich a 3 décimas, a un poco más ya. Quinto Luke Musto, que se ha conformado con esa quinta posición, y le sigue a 393 milésimas Alejandro Tomeno. Vale. Alberto Lazzarini, el piloto italiano, en séptimo lugar. Dusan el octavo, el noveno José María y Luis Peixoto cierra ese top 10. Muy bien. Bueno, saludar a la gente que nos está viendo por el chat, también están participando. Le dan tanto a Alejandro del Valle como a Miguel Ángel
le dan ánimos a Tomeno, y un saludo Sí. para Carlos Gallardo y otro para Roberto Gil. Roberto Gil, nuestro webmaster. Que bueno, que está medio pachucho, pero veo que tiene salud suficiente para ver la carrera y ver la retransmisión. Saludos, Roberto. Y esto me recuerda que, bueno, que hace poco abrimos la web de Race Room Spain, www.racerumspain.com, que la visitéis. Tenéis información de todos los campeonatos que organizamos nosotros, también los que se organizan pues en otras comunidades. Una base de datos inmensa. Hay varias páginas interesantes de ver, campeonatos tanto de oficiales de Race Room, el tema del ranking también lo acabamos de meter, también un botoncito. SRS, Race Up, SR League, son los campeonatos que gestionamos en Race Room Spain. Luego también está la página de base de datos, donde encontraréis aplicaciones, todo lo relacionado, toda la información que hemos encontrado sobre Race Room está ahí metida, ¿vale? Ese tema de guías de setups, configuraciones de todo tipo, aplicaciones para telemetría, sin HUD, Sí, o sea, sí. sin HUD, todo. Bueno, hay varias páginas interesantes de ver Pasaros dentro por de esa ahí. base de datos que es Race Room Spain. Pasaros por www.raceroomspain.com y bueno, podréis ver toda esta Calendario, información. retransmisiones, la verdad es que está bastante. Sí, se ha metido mucho trabajo ahí, creemos que merece la pena visitarla, que puede dar toda esa información y bueno, pues que la visitéis. Sí, gracias al trabajo que ha hecho Roberto Gil. La verdad es que tiene sus horas de curro y, sí. y muy buena labor la que ha hecho tanto Roberto Gil como tú, Enrique, como bueno, de hecho yo también, lo que hemos podido ayudar y bueno, ahí está el resultado. Bueno, Yo creo que ha quedado antes de que empiece la carrera, ¿te parece si hacemos una porra del podio para la primera carrera? Bueno, no sé muy bien de porra, pero que sí, venga. Bueno, vamos a ver. Yo voy a pensar, voy a apostar porque va a ganar Luke Musto. Luego en P2 voto por Orlando. Y en la P3 es lo que no tengo nada claro. Voy a decir Nena Vladisevich este hombre que no sé pronunciarlo bien. Bueno, yo por cercanía, Orlando y Antonio los estoy viendo ahí arriba y creo que van a estar ahí en el podio. Y ya no sé, Emanuel no está hoy, que sería un claro candidato a la victoria. No sé si Luke Musto podrá conseguir ahí meter la cabeza ahí en el podio, no sé. Bueno, me gustaría también recordar, bueno, lo comentamos ahora después en la carrera. De acuerdo, vamos a dar la salida. Carlos Gallardo me dice que esa web es un lujazo, chapó por el informático, y un saludo para Simón Mil, que dice que nos coge de casualidad, pero bueno, siempre es bueno una carrerita de la VTCR, sabes que va a haber 2 mangas aquí, parrilla completa, diferentes nacionalidades y 8 segundos para que comience la primera manga. Recordar, circuito Sachsenring, 20 minutitos por 2 de neumáticos y de combustible, y a disfrutarlo los pilotos y los que no estén viendo. Pues venga, vamos a salir prácticamente ya. Vamos a ver. Bueno, pues ahí vemos una salida de momento, parece que limpia. Orlando está manteniendo ahí esa primera posición. Sergio Núñez y Antonio Alonso, que ha perdido una posición que parece que recupera. Está en lucha. ¿Hay algún piloto que ha salido? Vemos un off-track por ahí al Chinorro, sí. Preciosa la salida, limpia. Muy importante para una de las competiciones de las comunidades que haya mucha limpieza en pista, por favor. Y son 20 minutos la primera manga y 30 minutos la segunda. Es tontería entrar en una batalla absurda y no es beneficioso para el espectáculo. Sí, hay que tomárselo con calma las primeras vueltas. Ahí tenemos al piloto serbio, a Nenad, que está aguantando en ese segundo lugar con el Honda Civic amarillo.
En primer lugar, el piloto portugués Sergio Núñez. Y Alejandro Domeno, que ha hecho una salida espectacular, está en tercer lugar también. Sí, se ha posicionado muy bien. Está desde luego dando un buen resultado esta última incorporación. Y esperemos que tenga un buen resultado. Vemos este grupito de los 7 primeros que se están distanciando un poco ya de los demás pilotos. Orlando debió tener algún problema, no lo veo en las primeras posiciones, ha caído al puesto 23, 22-23. Sí. Ya ha tenido que tener una mala salida. Diurca también está por ahí el 21. Sí. Antonio Alonso también el 18. Es raro porque según hemos visto, ha parecido aparentemente una salida limpia, pero bueno, ya sabéis que los pilotos tienen la posibilidad también de hacer cualquier reclamación, que lo ponen a disposición de la organización para dar conocimiento de algún incidente que crean que es ilegal y bueno. Sí, ya sabéis, eso es bueno para todos, ¿eh? Cuando se reclama también es una forma que todos aprendamos y bueno, a ser más limpios y mejores compañeros en pista. Os animamos a... todo lo que sea mejorar, estaremos encantados de hacerlo. Bueno, pues un saludo para Aran también, que se añade al chat. Y bueno. Edu, Simona Mil, hola, gracias por estar. Y bueno, lo que me gustaría comentar era eso. Tenemos abiertas también las donaciones de la web. Ya hemos recibido varias donaciones. La verdad es que es de agradecer a David Tres Serras, Sebastián Fábregas, Simón Mil. Y en especial ha habido una gran donación bastante importante que nos va a venir genial para la gestión de los gastos de servidores, hosting web y demás. Por parte de Jean-Pierre Vitabar, que desinteresadamente ha colaborado y económicamente. Ya os digo que nos viene genial cualquier tipo de ayuda y nada es obligatorio, pero si estáis por aquí por la comunidad, sea ayuda en el Discord, sea ayuda de la manera que sea que podáis, siempre esto lo hacemos sin ánimo de lucro y bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible para disfrutar nosotros, para disfrutar los pilotos y esperemos que sea así. Pues sí, pues muchas gracias de verdad a todos estos compañeros que han hecho esa donación. Es importante para poder seguir adelante, ¿no? con esta comunidad. Y bueno, pues muchas gracias y intentaremos hacer un buen uso de esa donación, pues para todas las cosas que necesitamos para tener esto en marcha. Bueno, en la parte de adelante se ve que tienen una buena batalla Alejandro, Luke y Dusan. Están bastante pegados. Sí, ahí los vemos. Están entre ellos a muy poquita distancia, décimas. La parte delantera está interesante, ¿eh? Sí, pero una pena también que vemos que está habiendo batallas por todos lados. De hecho, Antonio Alonso creo que estaba remontando, pero creo que se ha ido a boxes, posiblemente por daños o algo, no sé. Igual abandona, no sé, se va a preparar la siguiente, no sé. La verdad que normalmente vamos a ir a ver en boxes, efectivamente. No parece que le estén cambiando neumáticos o repostando. Yo creo seguramente estará arreglando daños. Bueno, pues nos vamos y Orlando de Leiro lo tenemos en posición 17 también, ahí enzarzado en un pequeñito grupo, haciendo su carrera de remontada debido a los tiempos que está marcando. Va a tener una escala en la posición seguramente. Sí, ahí lo vemos que efectivamente bastante rápido, ganando posiciones. Vaya grupo, vaya paralelo, vaya three wide, vaya grupo de 4. No se sabe exactamente quién va a ser superado por quién. Pues sí, la verdad que cuando se juntan buenos pilotos y de nivel tan igualado, pues da lugar a estas situaciones, ¿no? Que tanto nos gusta ver, ¿no?
¿no? Esos paralelos, esos three wide, esas apuradas ahí al límite. Pues ahí tenemos a Luis Sousa, a José Antonio, a Agustín Santana también, ¿no? Que va el primero en ese grupo. La verdad es que fijaros que esto es posición 15 hacia atrás, o sea que Por delante dos sigue, paralelos entrando en la primera curva. Wow. fíjate, por delante sigue un poco también la lucha de este grupito de 4, porque parece que Nena Blajcevic ya se ha despegado. Y bueno, pues están todos ahí en un puño, esos 5 primeros. Bueno, Nenad yo diría que no se despega mucho, ¿eh? De hecho yo creo que Sergio tiene el rebufo, le está enseñando el morro un poquito, ¿sabes qué te digo? Sí. Le tiene cogido, no, este grupo tienen rebufo, ¿sabes? Son 5 pilotos y tienen rebufo seguramente en recta, y luego hay Alberto Lazzarini, creo que es el que viene con ese Alfa Romeo, tan peculiar, el piloto italiano que lleva la mejor skin que podría haber elegido, la verdad. Hombre, claro, muy propia, ¿no? La del Alfa Romeo, que además el coche es súper bonito, me gusta mucho. Está intentando acercarse a estos 5, que fíjate lo pegadísimos que van estos tíos. Claro, aquí va a haber un final de infarto, ¿no? Yo creo que cualquiera de estos puede ganar, puede llevarse la victoria. Cualquier despiste mínimo a estas distancias te deja fuera. Encabezado por Nena, fíjate si es que van súper pegadísimos. Encabezado por Nena con ese Honda Civic amarillo. Sergio, bueno, lo que lleva, te corrijo, lo que lleva es un Cupra. Es que los Cupras también tienen la skin de DHL. Hostia, un Cupra, vale. Sí, pues lleva la misma skin que... Sí, este es un Civic. Que el Honda Civic de Tom Connor. Sí, exactamente. Por ejemplo, Luis Pisotto, que lleva aquí la skin, la de Tom Connor, es Honda, ¿no? Pero bueno, también este año en la UTCR 19 pues los compraban con esa skin. Bueno, pues como decíamos, ahí vemos también a Sergio Núñez, ¿no? A Alejandro Tomeno, que está en tercer lugar, Luc Gusto, cuarta posición, y Dusan, y yo diría que Alberto Lazzarini ya se ha incorporado a este grupito de 6. Este grupo de cabeza increíble, que ahora mismo es donde más batalla está habiendo, porque son los pilotos que más cerca están. Sí que es verdad, por de ahí detrás vemos cómo aparece Hugo Alexander y Alejandro Díaz Reina. Sí, estos están un poco más distanciados, pero vamos, lo que hablamos, cualquier despiste están ya encima. Alejandro Díaz ahí tiene buen rebufo para seguir esa estela que le está dando el piloto portugués, perdón. Y por detrás de ellos viene Manuel Alves con ese Hyundai blanco. Pues sí, realmente Alejandro está muy bien posicionado, no solamente para esta manga, sino ya pensando, ¿no? la segunda manga, la parrilla invertida. Alejandro sabe que hay luego parrilla invertida de los 10 primeros. Se está preparando bien la segunda carrera, que quieras que no, siempre son un poquito de puntos más. Y yo creo que un piloto así del perfil de Alejandro, ¿no? Yo me siento identificado con su perfil de piloto. También me prepararía más la carrera de estrategia y de gestión de gomas, más que esta, que es al sprint, que aquí luchar contra estos tiempos es imposible, ¿no? Sí, quiero decir, bueno, pues muchas veces los pilotos tienen todas diferentes cualidades y tienes que saber explotarlas, ¿no? Y es como, por ejemplo, hay pilotos donde dominan mucho de las carreras largas, el controlar, ¿no? Los desgastes, todo eso. Y otros, en cambio, pues va súper pegados Dusan y Luque, ¿eh? Pues sí, ahí ya ves, como están Dusan ahí acciona mejor e intenta, no, como se salga de la estela, como se salga del rebufo, pierde la velocidad ya. Bueno, pues sí, yo creo que es muy importante lo que estabas comentando, de conocerse a sí mismo como piloto, ¿no? De saber tus límites, no intentar sobreconducir o cederte en alguna frenada, que puede ser contraproducente para otro piloto. Y luego también muy importante, lo que intentamos conseguir en las comunidades es que se conozcan los pilotos entre sí, ¿no? Que tengan claro
que hay pilotos de un nivel y hay pilotos de otro nivel y bueno, intentar luchar y batallar lo posible, pero dentro de ese conocimiento, ¿no? Que pone las cosas en su sitio en realidad y es mejor para todos. Sí, yo creo que es lo que tú dices, que tiene cada uno de Mejor sus... para frustraciones, para, no sé, para mil historias, ¿no? Sí, vamos, yo creo que muchas veces el enfoque de esto también es también pasarlo bien, divertirte, está bien. Por supuesto competir y sacar el mejor resultado posible. Pero bueno, cuando a veces no puede ser porque en pista hay una parrilla de mucha calidad, bueno, pues diviértete, pasa lo mejor posible. Yo estoy seguro que Orlando, que lleva toda una carrera remontada, que le habrá fastidiado, pero seguro que se lo está pasando bomba haciendo adelantamientos, ¿no? Porque es más rápido que esa parte de la parrilla y bueno, es otra manera de disfrutar, ¿no? Y de pasarlo bien. En cualquier parte de la parrilla vas a tener a un piloto semejante a ti con el cual poder medirte y disfrutar. Eso es. Y muchas veces cuando tienes una carrera individual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no estás bastante distanciado del piloto de atrás y del de adelante, pues bueno, pues te toca disfrutar de ese circuito, de esa categoría, de ese coche, de esa conducción. Vemos que la lucha adelante sigue y bueno, no para el baile de Alberto Lacharini está ahí. Ya está quinto. Sí, está quinto, es verdad. Están todos entre sí menos de un segundo todos. Fíjate, bueno, también Alejandro Tomeno, que está haciendo un carrerón Alejandro Tomeno. La verdad es que es el segundo posicionado y el primer español en posiciones más adelantadas. Y ya el siguiente español es Alejandro Díaz en séptimo lugar. Que ha ganado una posición. Alves, que lo tiene, sí que lo tiene más lejos, está casi. Es que vemos fuertes también a los pilotos portugueses. Bueno, hay un choque lateral. Los pilotos van al límite. Luke Mostó y Alejandro Tomeno. Sí, le ha ganado la posición Luke. Y ahí se respetan cada uno su trazada, efectivamente. Claro, estos son pilotos experimentados, también rápidos, ¿no? Sí, un mínimo de contacto de estos coches es normal que lo toleran, que tengan, sí. Chapa. Sí. Sobre todo choque lateral, no en frenada, llevarte lo opuesto y cosas de eso. Vamos a dar un poco un repaso a toda la parrilla, ¿no? Vamos a ir... Sí, vamos a hacerlo brevemente si quieres, porque quedan 6 minutos. Sí, pues nada, rápidamente. Volvemos pues con la parte de adelante que está súper interesante, tío. Sí, pues nada, pues tenemos eso. En cabeza a Sergio Núñez, seguido por Luke Mustó. En tercera posición Alejandro Tomeno. Le sigue Dusan Miladovic. Alberto Lazzarini, que está en P5. Seguido de Hugo Alessandre en P6 y Alejandro Díaz Reina en P7. Seguido muy de cerca por Manuel Alves con su Hyundai blanco. A continuación Javi Clavijo, le sigue José María Moñino, Luis Pesoto en P11, posición 12 para Cristian Balcelli, Alberto Vicente en P12, Orlando Tellero en su remontada ya está en la posición 14, Agustín Santana acaba de adelantar a Alberto Vicente. Bueno, pues P13, Alberto Vicente 14, 15ª posición Agustín Santana, José Antonio García Canosa en posición 16, Luis Sousa 17, Alexander Samarchik 18, P19 para Carlos Ródenas, Jeff Performance en posición 20, me sorprende verlo sí, tan atrás. Habrá tenido algún percance o igual tiene algún daño. Nena Blasijevic también habrá tenido un percance porque bueno, está en posición 21 después de haber estado hace nada arriba. Joaquín García Muñoz en 22ª posición, Sergio Alonso en P23, Diurca en P24, ahora ha ascendido a la 23, Francisco Fimian en P25, Andrés Bauer, el compañero Andrés también, compañero de equipo del grupo A80 de Alejandro Díaz Reina en P26, Alessia Borisova 27, Sena Checoto el 28 y Antonio Alonso el 29. Está fuera de carrera ya Dimitri Mosquín, que ya también, sí. Y nada, vamos a volver a cabeza y vamos a ver la batalla en estos 5 minutos. Sí, vemos a Luque ahí en segundo lugar ya, siguiendo la estela de Sergio Núñez. La verdad es que quedando 4 minutos hay un podio que nadie
apostábamos por este podio, nadie que contaba con Sergio Núñez y con Dusan se ha metido ahí también. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos 4 últimos minutos. Pues sí, porque vamos, esto se prevé muy emocionante este grupito, aunque parece que ahora tanto Sergio como Lux han puesto un poquito de distancia con el tercero. Y bueno, vamos a ver si se pueden escapar y luchar, llevarse la victoria entre ellos. Bueno, por aquí por el chat, saludando a la gente, a Tomeno, animándolo y también a Moñino. Bueno, pues Tomeno que está ahora en P4 haciendo muy buen papel. Luis Peixoto y está intercambiando posición. No, Luis Peixoto es que se ve que ha tenido un percance. Orlando ya está en décima posición, ¿eh? Orlando se está posicionando muy bien para la segunda manga. Orlando se está currando una carrera de remontada y ya de momento está el 10º posicionado, que le permitiría, si terminara esto así, salir el primero en la segunda manga. Debido a la parrilla invertida, o sea que bueno. Orlando tiene a 2 segundos a José María Moñino. Vamos a ver si fuera capaz en estos menos de 3 minutos que quedan ya darle caza. Vamos a ver si Moñino manda. La parte de adelante está interesante, ¿eh? Vámonos a la parte de adelante porque están los 3 pilotos que yo creo que no se sabe. Madre mía, si es que ¿Quién va ¿quién va a ganar la carrera? Porque fíjate. Se ha sumado y están los 3. Bueno, ya se están Alejandro metiendo Tomeno se acaba de apuntar. Ahora mismo viene por detrás. Como se despisten estos 3 y siguen batallando, van a ser mortales estos 2 minutos. Bueno, vamos a ver un poco el mapa donde podemos ver efectivamente ese grupito de 6-7 pilotos apiñados en primera posición. Y vamos, que nos quedan 2 minutos de infarto. Se va Luke. Oh, qué pena. No ha conseguido meter el coche en esa. Yo creo que ha bloqueado o algo. Una pena, porque ha caído a P7. Bueno, y continúa la batalla porque Dusa va a intentar meter el coche también a Sergio Núñez. Vale. Que Luke no se desanime porque ahora mismo, ahora está 12, que si esto de minuto y pico remonta, pues puede entrar a... Es difícil salir del chinorro, es jodido sí. Y es una putada porque realmente está disputando la victoria por la carrera, la cual ahora mismo la tiene Dusan. Sí, efectivamente. Sergio Núñez también. Sergio Núñez ha roto. A ver qué me marca aquí. Sí, 100% dañada la aerodinámica delantera. Uf. Sí. Pues bastante movida la parte de adelante. Vamos a ver cómo termina esto, porque ahora mismo está Dusan, Alejandro Tomeno y Alberto Lazzarini, que está en tercer lugar. Pues sí, esto está muy cerca, aunque parece que Dusan ha metido casi un segundo de distancia. Y yo creo que entra ya en la última vuelta. Sí. Y aquí ya se han acabado las tonterías y hay que sacar todo lo que los pilotos tengan. Recordad que si, por si alguien no lo ha reconocido, no sé si lo hemos dicho, Sachsenring GP, el circuito de esta segunda ronda de la Fanny Cup VTCR. Sí, bueno, no hemos dicho nada del circuito. Sí, habíamos puesto la info, creo. No sé si lo habíamos comentado. Sí, bueno, comentar que la pista pues son 3 kilómetros 600, que aquí se corre habitualmente el Mundial de Motociclismo. Y en cuanto a competición de coches, se corre la DAC GT Masters. Sí, a mí personalmente este circuito con los DTM del 92, los Touring Classic, me parece una virguería. Me parece un combo fantástico. Una curva constante, el circuito es una curva constante. Sí. Da igual para el lado, va cambiando de lado, pero es una curva constante y con coches de tracción trasera. Y bueno, ahí vemos. ¿Quién era? ¿Está encontrando Dusan con un doblado? Vale, sí. Estaba echando las luces, efectivamente. Alejandro Tomeno va a terminar en segunda posición. Si no pasa nada, el mejor piloto español posicionado. Muy buen resultado para el debut de Tomeno, que entraba de suplente, creo, sí. Y carrerón para estos 2 pilotos que van a pasar por línea de meta.
Vemos a Hugo Alexandre, piloto portugués, también llegando en esa tercera posición que le da lugar al podio. Alejandro Díaz Reina, carrerón para él en cuarto lugar. P4, muy buen resultado para Alejandro. Alberto Lazzarini al final ha sido superado por Alejandro en quinto lugar. Manuel Alves ha conseguido el sexto. José María Moñino en séptima lugar, muy buena plaza para José María. Cristian Barcelli octavo, Alberto Vicente noveno y Agustín Santana décimo. No veo a Orlando Teleiro el 19. Pues algo le habrá pasado también a Orlando porque ha habido muchísimo intercambio de posiciones en la parte delantera. Sí, ha habido un baile final bastante importante. Y bueno, era de esperar, ¿no? Con esos tiempos tan apretados, esa competitividad, pues bueno, ahí hemos tenido el caso de Luke Mostó, que ha apretado, ¿no? Y se ha ido a... Hostia, me dice Luke Mostó en el chat, pinchazo doble. ¡Ostras! Madre mía. Bueno, ahí tenemos ¿no? Que después de la última actualización de Race Room, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con hacer planos que luego perjudicar los neumáticos. Sí, nosotros por experiencia propia ya lo hemos visto, que lo de los planos, cuando hace un derrape se te queda el plano, lo notas en la dirección, te puede dañar incluso la suspensión y si continúas derrapando, bloqueando freno, lo que ocurre es que el plano lo sigue incrementando. Claro, ¿vale? Entonces, si sigue bloqueando la rueda, ¿no? Si la rueda tiende a aumentar el plano que tiene. ¿vale? Claro. Entonces, claro, al final, a lo mejor tienes 70% de neumático y pincha. ¿Sabes? Que ahora el tema de los daños y tal, Race Room, la verdad es que con la última actualización es bastante jodido. Bastante jodido, intenta asimilarlo a la realidad. Y bueno. Bueno, pues nada, ahora vamos a tener unos minutos de warm-up para que los pilotos, bueno, pues lo van a tomar un poco contacto con la pista. Están todos concentrados, apenas sale Manuel Alves ahí saliendo de boxes, pero apenas sale nadie, no quiere, saben que vienen 30 minutos bastante intensos. Sí. Y no, yo creo que los pilotos en esta carrera quizá haya alguno que intente ir a no parar, pero yo creo que debido a las curvas que tiene y al trazado del circuito este de Sachsenring, yo creo que van a pasar por boxes casi todos, no sé. Hombre, yo creo que... La idea es, si pasas por boxes, hacerlo a mitad de carrera, no hacerlo quedando 5 o 10 minutos cuando ves que no va a llegar. ¿Sabes? Gestionar bien la parada, si hace una buena parada, se es bastante competitivo en los tiempos de vuelta, entonces tienes bastantes posibilidades. Sí, bueno, hay que jugar con la estrategia y evaluar eso, tu tiempo, o sea, tu ritmo, lo que pierdes, lo que desgastas, es complicado y hay que entrenar y medir ese desgaste y ver tu ritmo y ver si te merece la pena parar en boxes, apretar más, apretar menos. Hay que currárselo. Pues sí. Que la verdad es que es una pena, tío, lo de Luke, porque estaba, ya te digo, es que Sí. tenía ahí la victoria, venía con más ritmo que Sergio Núñez, le había dado caza y lo tenía a tiro, ¿eh? Pues sí que es una pena. Y eso, y encima que haya sido por un pinchazo. Pero bueno. Alejandro Tomeno, que acaba de salir también ahora de boxes. Carrerón, el que se ha marcado, ¿eh? En la primera carrera, carrerón. Sí, esa... Ha remontado esa segunda posición. Bastantes posiciones y ha llegado en segundo lugar, sí. Pues sí, la verdad que ha hecho un carrerón. Bueno, ahora la verdad es que la carrera que se espera ahora de 30 minutos con el doble de gasto y consumo de
de combustible no tiene nada que ver a la primera carrera, ¿vale? Son 30 minutos donde tendrán que... Da igual los pilotos rápidos que hemos visto en la primera carrera, eso da igual porque se invierte posición, se invierten las 10 primeras posiciones. El décimo sale el primero y el primero sale el décimo y tal. Y luego, bueno, veremos quién es regular en tiempos y quién hace buena estrategia en bosses o quién gestiona mejor los neumáticos. Pues sí. O hay muchos factores aparte de la velocidad en pista, que era lo que queríamos conseguir con esta segunda manga, ¿no? Aparte de la velocidad en pista que hemos visto en la primera manga, esta segunda carrera sí que es verdad que vamos a ver otro tipo de espectáculo y bueno, y sufrirán en el buen sentido de la palabra los pilotos los 30 minutos. Bueno, queda nada para que dé la salida. Vamos a ver. Y bueno, pues ahí tenemos una salida de momento limpia. Vamos a ver, vemos qué manera es. Wow, ahí hay 5 o 6 pilotos en paralelo, diría yo. Un pequeño toque, hay un... Buah, madre mía, cómo están tomando la primera curva. Por Sí, la primera curva ha sido un poco caótica para algún piloto. Ya os digo que todo esto luego es revisable y se pone algún incidente, no pasa nada por reportar algún incidente, no hay que tomárselo a pecho, ni personal, ni nada. Y lo que queremos es poner orden y mejorar todos y ver un bonito espectáculo y limpio. Bueno, mucho intercambio de posiciones en todos lados. Wow, un coche doblado por ahí. La zona de atrás, sí. Vamos a ver quién ha sido. Me parece que ha sido Chefo. Muy difícil la gestión de estas primeras vueltas, debido a que hay pilotos rápidos que intentan adelantar a pilotos, se supone que más lentos. Y bueno, y es cuando más pegados están. Hemos visto ahí entrar en la primera curva, me parece que eran 5 o 6 pilotos en paralelo. Yo no sé, la anchura del circuito permite eso y lo hemos visto. Bueno, pues hablando de información del circuito, que sepas que el lado más ancho de la pista es de 20 metros y el mínimo es de 12 y la recta tiene 14 metros de ancho. ¿Cómo te has quedado? Joder. Hay que buscar información. Y tiene 10 curvas a izquierdas y 4 a la derecha. Ahí vemos a Dusan que intenta ese exterior, no ha conseguido, creo que ha perdido incluso una posición. Sí, ahora mismo, bueno, los pilotos después de la salida, bueno, tienen que un poco recobrar la calma, pensar que esto es largo. Y, bueno, sí, la verdad es que demasiado fuerte han salido muchos pilotos. Sí. Suponiendo si alguno de ellos intenta ir a no parar, ¿sabes? Claro, a conservar esos neumáticos, cuanto más tralla le des, mucho peor. Por eso comentaba el que bueno, que la salida normalmente se sale con la adrenalina a tope, pero bueno, aquí hay que un poco templar y pensar, bueno, que queda media hora, que hay que conservar esos neumáticos, esa estrategia como he hablado antes. No ir a no veo a Antonio Alonso por aquí en pista, no sé si tú lo localizas, creo que no. Y una pena si ha tenido que abandonar debido a algún incidente, porque... Bueno, hay 26 pilotos conectados, con lo cual ha habido un par de ellos que han debido tener algún problema técnico en el cambio de... ¡Wow! Otro incidente, madre mía. Lo que estamos viendo es que ya Nena Blasidevich está en boxes, parece que tiene daños de la aerodinámica frontal, con lo cual imagino que estará reparando. Carlos Ródenas también está en boxes, también con daños en la aerodinámica frontal, y bueno, vamos a ver si estos pilotos pueden reparar sus vehículos y volver a hacer lo mejor posible. Cristian Baselli le acaba de hacer un interior a Alejandro Díaz Reina en esas enlazadas a izquierdas que va abriéndote y cerrándote, y ahora mismo se va por fuera, tiene unos tracks Cristian. Bueno, Alejandro se la ha devuelto. Cuidado. Me parece que ha habido un Alfa ha tenido un accidente, creo que ha sido Cristian Balcelli. Sí, efectivamente.
Cristian Balcelli ha caído a la posición 13, una pena. Y lo que hablamos, si lo creo oportuno al final son 30 minutos que tienen que saber gestionar los pilotos. Sí, vemos que además lleva la aerodinámica trasera, otro golpe por detrás, madre mía. En la salida creo que ha sido Senna Checotto, se ha tropezado con... Ah, sí, Antonio Alonso sí, ya lo he localizado, está en el 12, intentando adelantar, ahí está en paralelo con Francisco Fimía. Y Sergio Núñez, que le sigue por detrás. Sí, este grupito de 4 o 5 también, muy apretado. Bueno, pues este grupo está guapo, ¿eh? Antonio Alonso ahí consigue ese adelantamiento y se coloca el 11º. Sergio Núñez detrás de Antonio Alonso. Estos dos pilotos tienen un poco por delante también a Luc Mustó, a Alexandre y José Antonio. Claro, es que ahora mismo en ese grupo central están todos, hay pilotos ahí como Luc Mustó, ¿no?, que están un poco más abajo de lo que deberían estar. Y por arriba estamos viendo a pilotos que la primera manga no estaban, como eso, José María Molinero, Santana o Díaz Reina. Sí, bueno, ahora mismo el líder de la carrera es Manuel Alves. Yo creo que va a tirar. Manuel Alves conserva bien neumáticos, no sé si irá a no parar o a pasar por boxes, pero seguramente será un piloto a tener en cuenta en esta segunda carrera. Yo creo que Manuel Alves, que tiene manos para hacer una carrera sin entrar a boxes. Sí, en tracción delantera siempre hay que tener en cuenta a los pilotos portugueses, son muy rápidos y saben tratar la mecánica y los neumáticos. No me sorprendería que no entrara. Eso sí, llegando al límite, ¿no? Prácticamente al límite de la vida del neumático y cuidándolo mucho. Vemos que le marcan un slowdown a Alejandro Tomeno por algún off-track, track limit Abius, o sea que... Bueno, y ahí vamos a Diurca, intenta hacer un exterior en la primera curva al piloto portugués Hugo Alexandre, pero no lo consigue, de hecho se distancia más. Esa primera curva ya hemos visto como algunos pilotos intentan tomar el exterior, pero no es lo más apropiado. En estas curvas tan cerradas y tan largas es mejor coger el interior y además así no pierdes tiempo y defiendes la posición. Estamos viendo el grupo de Luc Mustó y José Antonio García Canosa, que están ahí pues luchando por esa octava posición. Y bueno, vemos también que hay una lucha con Jaime Clavijo y Diurca y Antonio Alonso por la posición 14ª. Sí, bueno, Antonio Alonso ha perdido también bastantes posiciones, se ha ido hacia atrás. Sí, ahora está. Ahí lo tenemos con Jaime Clavijo, tú bien dices. Y también un grupito está guapo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, ¿no? Se han montado un par de grupos por detrás. Sí, yo creo que además es que esta categoría, como le beneficia tanto el rebufo, los coches tienden a ser como imanes, ¿no? Tienden a atraerse, en el sentido de que es difícil separarse. Cuando un coche le tiene cogido el rebufo a otro, es difícil que se le separe, ¿sabes? Pero sí es fácil que se te acerque otro por atrás y se quede con ese grupito y se vayan añadiendo. No, de hecho aquí los vemos, doble paralelo. Jaime Clavijo ahí también peleando esa posición. Y al final, bueno, Francisco Fimía también está ahí. Bueno, al fin y al cabo, pues eso, pues grupos muy apretados, tanto delante como detrás, y bueno, pues pilotos que tengan que jugar ahí un poco al rebufo, al límite. De hecho, ahora mismo estas son las batallas más interesantes que está habiendo en carrera, porque la parte de adelante sí está un poco más tranquila, más distante los coches. Ahora Agustín Santana sí se está acercando, Alejandro Díaz está acercándose también un poco, pero el grupito más interesante de ver es este. Antonio Alonso ya se está distanciando. Sí, ya está en P13 ahora mismo, liderando un poco este grupito.
Antonio Alonso, No, paralelo Jaime Clavijo, para Cristian Barcelli. Jaime Clavijo con el piloto italiano Cristian Barcelli. Ah, no, perdón, estoy viendo a Alejandro Díaz Reina. Con Alberto Lazzarini, ¿no? Es que claro, Sí, llevan el Alfa Romeo, la misma skin. Y claro, se pueden confundir. El skin que me encanta, el coche. Sí, Alejandro está teniendo ahí una bonita batalla, ¿eh? Sí, bueno, Alejandro haciendo un papelón, cuarta posición. Esperamos que pueda, a ver si puede repetir el podio. Por cierto, Alejandro Díaz Reina, que tiene canal de Twitch, que él suele retransmitir todas sus carreras, pues nada, os animamos a que lo visitéis. Sí, retransmitiendo, la verdad es que desconozco si alguien más está retransmitiendo. Alejandro Díaz Reina, como bien dice Enrique, lo hace en su plataforma de Twitch y lo dicho, animamos a la gente que se pase por allí. Bueno, Antonio Alonso ahí remontando posiciones. Ya ha cogido a Diurca. Y Diurca es un piloto que es un duro hueso de roer, ¿eh? Pues sí. No se da por vencido nunca, tío, y joder, yo las veces que he intentado adelantarlo siempre me ha costado horrores. Además, rodamos más o menos en los mismos tiempos y es muy difícil adelantar a alguien con tu mismo ritmo, ¿sabes? Sí, la verdad, y súper constante. La verdad que últimamente lo tenemos mucho por nuestro Discord y bueno. Es un lujazo contar con pilotos así, tan fanáticos de Race Room, que si no está compitiendo en algún campeonato nuestro, está en las Ranked. También animamos a la gente que se pase por los servidores de Ranked que ha abierto Race Room. Están de prueba y están ahí probando el sistema de clasificación por puntos, con incidentes, con las posiciones, un sistema Elo que está bastante bien y bueno. Y ahí la verdad es que muchos ratos libres que tenemos lo invertimos ahí. También hemos creado un canal de voz en el foro, en el Discord, para quien quiera que veamos que está en Ranked y conectarse ahí, pues bueno, puede conectarse por voz con el micrófono y compartir su experiencia. Buah, Jaime Clavijo en paralelo. Madre mía. Con Diurca, vamos a ver, respetándose cada uno su trazada, perfecto. Todo muy limpio. Y por detrás veíamos a Cristian Barcelli. Bueno, ya vemos alguna entrada en boxes, teniendo algún problema. Alberto Lazzarini acaba de entrar en boxes. Seguramente hacer ya el cambio de neumáticos. Vamos a ver. Sí, de hecho yo creo que ya se abre la ventana, ¿no? Para los pilotos que vayan a parar. El momento óptimo será o en esta vuelta, quizá para hacer algún... Jaime Clavijo vemos que también entra. O sea que sí. El momento óptimo yo creo que será la siguiente vuelta, sobre todo. Sí, bueno, ahí también va a depender del estilo de conducción de cada piloto y de lo que desgaste. Pues vemos que ahora también entra Cristian Barcelli con el otro Alfa Romeo. Y bueno, pues efectivamente a partir de ahora ya todo va a ser un desfile de pilotos pasando por boxes a poner gomas nuevas y ya jugarse el último stint. Bueno, además que Alejandro Díaz Reina sigue manteniendo esa cuarta posición, que está haciendo un papelón. Agustín Santana con José María Moñino estaba en segundo y tercer lugar, teniendo una bonita batalla. La verdad es que Alejandro Díaz Reina también se acaba de añadir a este grupito, ya son 4. Sí, ahí se están apretando un montón en esa tercera o cuarta posición. Yo creo que un doblado. A ver. ¿Perdón? Son 3, ¿no? Son José María, Alejandro y Agustín, pero sí. El otro era un doblado o algo, creo. Sí, yo creo que sí, porque me sale que Alberto Vicente, que es pues sí, estamos viendo como ahí hay 2 pilotos parados ya en boxes y este es el momento óptimo para mitad de carrera. Esta vuelta, quizá la siguiente,
dependiendo si tienes una batalla, si estás defendiendo posición, si estás atacando posición, y parar un poco antes o un poco después puede ser de mayor importancia. Pues sí, ya aquí vamos a ver realmente pues eso, cómo los pilotos juegan Ya, con las estrategias y para buscar ese momento óptimo. Salida de pista de Antonio Vicente. Vamos a ver si se reincorpora. Y nada, bueno, vemos que sigue el líder Manuel Alves, seguido de José María Moñino y bueno, y Alejandro Villarreina, que ya está en P3, luchando con Agustín Santana, muy de cerca, y ya más la despegado. verdad es que Pues, Agustín Santana está haciendo un carrerón. No lo habíamos visto en la primera manga tan adelantado y ahora mismo está haciendo muy buenos tiempos, ¿eh? pues sí, aunque vamos, imagino bueno, que lo que hablamos, ¿no? En esta segunda manga se ve, pueden destacar otro tipo de pilotos, ¿no? Sí, de Con hecho, otras habilidades. Sí. la verdad es que ha habido, bueno, hay diferentes opiniones en algunos pilotos, ¿no? Que dicen que tienen que ir muy despacio en esta segunda carrera, ¿qué tal? Pero siempre tienen la posibilidad de pararse y ir a full, ¿sabes? Entonces, y lo que queríamos conseguir era eso, ¿no? Pilotos que no tienen la posibilidad de conseguir, de alcanzar esos tiempos, tengan la posibilidad de hacer un podio, de luchar por el podio, incluso por la carrera o hacer un top 5, sabiendo gestionar esa goma y bueno, siendo competitivo a otros ritmos, ¿no? Yo creo que está bien. La primera carrera es al sprint, la segunda es un poco más de estrategia y bueno, ahí vemos a Alejandro Díaz Reina en segundo lugar. Bueno, ahí sigue en remontada. Ahora mismo el podio es español, Diurca en un cuarto lugar, que nueva remontada ha hecho Diurca. Han parado muchos pilotos, yo creo que los pilotos rápidos van Alejandro a... Díaz Reina acaba, está entrando ahora, intentando a boxes. Y bueno, pues vamos a ver. Diurca de momento ya con estos entradas a boxes ya se ha posicionado en cuarta posición. Con lo cual, bueno, vamos a ver, no sabemos qué estrategia llevará Diurca. Pero si es capaz de gestionar sus neumáticos sin entrar, bueno, pues fíjate que bien posicionado estaría de cara al yo final. creo que van a tener que parar, ¿eh? Yo creo que es muy difícil mantener este Pues ritmo en acaba, este no, circuito. está entrando, Vamos a ver. está Sí. entrando Diurca ahora mismo precisamente. Diurca, De hecho, mira, Manuel Alves, yo creo que ya Agustín Santana también ha había entrado. parado. Manuel Alves, puede ser, y está Sí, remontando posiciones. ya está saliendo. Ahora mismo ya está a Manuel Alves en segundo lugar, a 62 segundos de José María Moñino. Vamos a ver si José María Moñino intenta llegar con las mismas gomas. Hombre, vamos a ver, tiene una oportunidad, pero vamos, tiene que administrarla muy bien. 12 minutos, Además, yo creo que Manuel Alves ha mucho tenido... tiempo. No, está perdiendo tiempo. Tiene 90 segundos. Uf, que un minuto y medio. Coño, es que un minuto y medio, es que cuánto se tarda. Es que claro, los pilotos tienen que calcular cuánto se tarda el pasar por boxes y luego El tiempo que te cambien los neumáticos, sí. La suma de todo. claro, lo rentable que es. La verdad es que tienen que calcular varias cositas. De momento, algo le tiene que pasar a Nena Vladisevic, que fíjate lo rápido que se mostró en la primera manga, que está en la segunda, en la posición 22. Vemos que tiene el morro, el Se capó lo tiene metido abollado. para adentro un poco y luego tiene el coche bastante arañado por Sí, los sí, habrá laterales. tenido algún percance y bueno, no le marca daños, es decir, Bueno, sí, la parte de pero adelante, Alberto Laczarini y Luc Mousteau también están aproximándose bastante. Luc Mousteau yo diría que ya ha parado. Y Manuel Alves también ha parado, lo cual podemos ver a estos tres pilotos. No sé si José María Moñino intentará no parar y... hombre, tiene esos 90 segundos de ventaja que si los sabe administrar en estos 11 minutos que quedan, pues le puede dar la victoria, pero es que te pueden
que pueden desfallecer las ruedas. Fíjate lo que le ha pasado a Luke Musto en la primera manga. Las dos ruedas. No, si pincha, olvídate ya porque pierde lo más grande. Sí, Tiene pero mucha cuando- hemorragia de tiempo. Pero bueno, quedan 10 minutos. Deberían de recortarle a ver si llega o no llega. Si es que. Claro. Porque Ese- por lento que llegue, ¿sabes? Si no pincha, por lento que llegue, son 70 segundos que en 10 minutos le tendrían que recortar De todos modos, 7 segundos por vuelta. O sea, es que es una brutalidad. sí, de todos modos parece que está perdiendo bastante tiempo. Ya está a menos de un minuto Manuel Alves. O sea, ha perdido en una vuelta 70 segundos. Yo imagino que ya le están empezando a desfallecer los neumáticos y entrar en boxes. Yo creo que Sí, se ha dado cuenta que quedan 10 minutos todavía y sí. ha hecho el intento. Vamos a ver si. Vamos a ver. Si es que todavía Vamos a queda. poner la cámara a ver si entra en Son boxes al final de esta 57 vuelta. segundos ahora mismo, 60 segundos más o menos con respecto a Manuel Sí, Alves. de hecho tiene unos doblados que se lo están comiendo vivo. Vamos. Sí, va a entrar seguro porque le está costando. Tiene detrás José María Moñino, tiene dos doblados que se quieren desdoblar, creo. Sí, pero es que están en posición de poder hacerlo. Porque Sí, son no, tan, no, sí. son, debido al Sí. desgaste neumático, son más rápidos que él. Entonces, de Sí, hecho, a lo mejor, vamos, de hecho tiene 3 doblados. Lo que pasa es que a lo mejor si le doblan le aparece la bandera azul. Pero bueno, no, aquí nada, desdoblamiento como estamos viendo y no pasa sí, nada. pero fíjate, no se está apartando, pero no entra a boxe, va a intentar aguantar. Sí, no, yo creo que él va Va a intentar a no aguantar. parar. Ya el momento óptimo de la ventana óptima de estrategia en boxe ya ha pasado. O sea, ahora mismo si parase perdería bastantes posiciones más que si hubiera parado a mitad de carrera, ¿sabes? Pues va a sufrir, ¿eh? Va a sufrir José María Moñino. Vemos también la lucha de Alberto Lazzarini, ¿no? Por la tercera posición con Luke Mustó, ahí a 3 décimas. Y que, vamos, están a un par de segundos ambos de Manuel Alves. Supongo que enzarzados en esa lucha pues le están dando un poco de oxígeno a Manuel. Esos 2 segunditos de distancia que ha marcado. Y vemos efectivamente que José María Moñino pues, se sigue manteniendo en ese minuto. Sí, parece que es capaz de mantener la distancia. 60 segundos. Yo creo que habrá tenido algún problema cuando hemos visto que bajaba bastante el tiempo, pero bueno. Ahí vemos a Nena desdoblándose. Creo que es Nena. Sí, era él. Sí, vamos, yo te digo, creo que eso no va a pasar. Va a sufrir mucho. Bueno, Luke Mustó con Alberto Lazzarini muy pegado y yo creo que va a intentar meter el coche en esta bajada. Coge ese exterior y nada. Y ahí sí, ahora tiene ya el interior perfecto. Pues ahora siguiente parada Manuel Alves, que de momento le sigue recortando a José María Moñino y está a 44 segundos. Sí, le ha recortado. Es que yo diría casi 20 segundos. Bueno, vamos a poner unos 20 segundos más o menos. Pero ya quedan 7 minutitos, o sea que. Sí. Y bueno, José María Moñino sigue con su trenecito particular de piloto con vuelta perdida detrás. De gente que se quiere desdoblar. Madre mía, los tiene que estar poniendo de los nervios. No me imagino la situación. Nada, pues los pilotos que cuando puede darle adelante y ya está. Sí, claro, por supuesto. Como si estuvieran peleando una posición normal y corriente. O sea, tampoco. Cada uno está haciendo su carrera. Claro, efectivamente. No tiene por qué ni apartarse ni los otros tienen prioridad tampoco de adelantamiento. Un adelantamiento normal y corriente. Bueno, aquí vemos a Alejandro Díaz Reina. Sí, yo creo que por seguridad José María se debería de apartar un poco para. Yo personalmente me apartaría para ir solo, ¿no? Para ir tranquilo, ¿sabes? Efectivamente, ya no es por tu propia comodidad. Ahí ha dejado pasar ya. Hombre, los otros también tienen que ir prepararse un poco del adelantamiento y pasarlo con velocidad. No va a perder tiempo José María para dejarlos pasar. ¿Entiendes? La situación es lógica y
Y Sí, bueno, está claro, esperemos que lo tampoco se entiendan los trata, pilotos de, también, ¿no? de perder tiempo para dejarlos pasar, esto, por supuesto, no se trata Claro. para nada de eso. Bueno, 5 minutitos y 38 segundos me marca con respecto a Manuel Bueno, Alves. 30, 31. bueno, empezamos cuando quedaban 11 minutos y tenía unos 60 segundos de ventaja. Ha pasado Y ahora tiene la la mitad del mitad. tiempo Sí, y sí, bueno, pues esa es la batalla. La batalla por la primera posición ahora mismo está entre José María Moñino y Manuel Alves. La distancia 35 segundos de media, 30, 40 segundos, quedando sí, 5 minutos. Y lo que tú dices, hace sí, cuando hace, quedaban 10 11 minutos, tenían 60, 70 segundos. con lo cual parece bueno, la caída de tiempo yo esperaba que iba a ser mayor, pero parece ser que la hemorragia la ha podido detener Yo creo que José irá María a más ahora también. A ver, ahora también José María Moñino se ha quitado de en medio a esos pilotos que se querían desdoblar sí, y, sí, y ahora va a y poder ahora correr también correrá más más tranquilo, tranquilo yo creo que más y más concentrado centrado. también, sobre todo para no bloquear en ningún momento, no Totalmente de forzar, no acuerdo. girar el Yo creo que le va volante a más. favorecer el haber dado paso a esos doblados. Le da tranquilidad a ellos, pero sobre todo a él. Bueno, vemos que sigue esos 40 segundos. Otra vuelta más, acaba de pasar por meta, 4 minutos y medio. Tiene papeletas, ¿eh? Tiene papeletas para... Bueno, realmente no estamos centrando con la cabeza cuando Sí, es damos que un... estamos viendo que tampoco hay muchas batallas, Sí, excesivas está batallas no bastante hay. estable toda la parte de atrás. Podemos dar un repaso si quieres a... Sí que es verdad que Luque ha adelantado a Lacharini y alguna posición se ha intercambiado por la parte de tercera, pero es más carrera de estrategia y luchar Sí. contra los propios tiempos que... Claro, yo creo que los pilotos ya están pensando más en conservar neumáticos y llegar, ya que Sí, ahora en se la lucha. acordarán muchos de la primera vuelta, Sí, efectivamente lo que de decir, comentábamos, madre ¿no? mía, porque... Para qué corre tanto, no? Claro, sí. Bueno, pues si quieres quedan 3 minutos y medio, damos un repaso rápido y ya en los dos últimos Sí, hay minutos. 18 pilotos en pista, vamos a con el Pues repaso así nada, rápido. primera posición para José María Moñino, intentando aguantar esos neumáticos. A 30 segundos aproximadamente Manuel Alves, en segunda posición. A un segundo tiene a Luc Mustó en P3, seguido por Alberto Lazzarini. Ya más despegado Agustín Santana. Después tenemos a Alberto Vicente en P6, seguido de Sergio Núñez en séptima posición. Octava posición para Antonio Alonso. Alejandro Díaz Reina noveno. Hugo Alexandre, el portugués, en décima posición, seguido por Diurca en décima posición. Francisco Fimia doceavo, seguido en P13 por Cristian Balcelli. Andrés Bauer en la posición decimocuarta. Joaquín García Muñoz en P15. Posición 16 para Alejandro Tomeno. Una pena con lo que había hecho la Sí, ahora mismo primera creo manga. que está intentando el adelantamiento con respecto a Joaquín. P17 para Sena Checoto, que vemos que va sin la Le ha aerodinámica adelantado delantera. a Alejandro Tomeno, acaba de adelantarle ya a Joaquín. En P18 Nena Bledisevich y cierra la parrilla en la última posición, P19 Luis Sousa. Nos Bueno, volvemos un pues poco... haciendo este breve repaso, hemos visto como Luc Mustó también Ha tomado la segunda ha posición. recuperado posición con respecto a Manuel Alves y ahora la batalla por esa victoria de esta segunda manga de la Fanny Cup, de la ronda 2 de la Fanny Cup, perdón, está entre dos amigos como es Luc Mustó y José María Moñino. Fíjate que Luis Musto ha marcado tiempos de 1.28, 1.28.900 para Manuel Alves y José María Moñino marca 1.33 en la última vuelta, o sea, 5 segundos largos. Está desde luego guardándose los pocos neumáticos que le queden. Queda 1 minuto 46, 2 vueltas, 20 Sí, segundos. Lo va a pasar muy mal. Tiene posibilidades, pero va a la sufrir última mucho. vuelta son 5 segundos de diferencia. Sí, Entonces, sí, o lo va a sea, no pasar es que no muy, llegue, es muy que mal. José María Moñino, como llegue con las gomas, Bueno, ahora mismo queda 1 minuto gana. O sea, yo creo 20. que acaba de entrar ya en la última. Efectivamente, ha entrado en la última vuelta, porque aunque no sea la última, él levantará el pie para que sea la última. Tiene, Debería bueno, hacerlo, 12, debería hacerlo. 12 segundos, va a llegar Luque, lo va a ver en línea de meta, pero
no va a optar a Bueno, sería, vamos, poder lucir el coche. todo un logro para José María Moñino, ¿no? Y además merecida, Sí, ¿no? Porque esa gestión, sí. con lo que está Vamos sufriendo a se lo ver si nos merece. pincha en alguna vuelta. La verdad es que que es lo que le pasó a Orlando Teleiro en la ronda 1, ¿no? Vimos como pinchó en la última De curva. momento, Luz Musto ya está a 10 segundos aproximadamente. Ya, ya se está acercando. Sí, en el mapa ya lo ve. Y, y yo creo que ahora Luke Musto, vamos a ver, creo que ha tenido... Ah, no. Ha perdido bastante tiempo, según los datos. Y bueno, vemos a José María Moñino como se prepara ya la penúltima curva del circuito, disponiéndose Vamos a para subir al cockpit para ganar esta verlo. segunda. Está ahora doblando a. Creo que era Cristian Balselli. Y bueno, quedan 6 segundos. Yo creo que está apurando. Nada, ya Bueno. llega 0 segundos. a ganar. La verdad es 10 que segundos mi para Luz enhorabuena para Musto. José María Moñino. Me alegra un puñado, Enhorabuena tío. para. Muy bien. Carrerón de José María, gestión de neumáticos. Y entró como piloto suplente y ha podido Muy bien. participar Enhorabuena, en José esta segunda María. ronda y Vamos, ganar la se segunda merece la carrera. victoria. Se la ha trabajado, la ha sufrido. Yo he sufrido Sí, con él. gran carrera también para Luque. Y Manuel Alves también acaba de pasar por línea de meta. Magnífico podio. Y Manuel Alves ha pasado por Bose, Luke Musto ha pasado por Bose y José María no. O sea que las dos estrategias son válidas. Las dos estrategias te permiten optar a la victoria. Y bueno, esto era lo que queríamos. Pues sí, o sea, bueno, era un poco también el ver cómo el saber gestionar los neumáticos, ¿no? Sí, Alberto Lazzarini Y ha es llegado en importante. cuarto lugar y Agustín Santana también, que ha hecho muy buena carrera en P5. Alberto Vicente P6, Sergio Núñez P7, Antonio Alonso al final ha conseguido llegar en octavo lugar, Alejandro Díaz Reina P9 y Hugo Alessandre P10. Y Bueno, Urca el 11, Cristian Barcelli el 12, Francisco Fimia ¿el 13? va a llegar el 13, acaba de llegar el 13, sí. Andrés Bauer el 14, Alejandro Domeno el 15, Nenad ha llegado el 16, Senacecoto el 17, Joaquín García el 18 y cierra la parrilla Luis Sousa en esa 19 posición. Claro, fíjate Piloto esta manga portugués. que han acabado 19-26. Y yo creo que en la anterior acabaron casi todos. Sí, Acabaron. esta ha sido Esa ha sido bastante más dura. bastante accidentada. Yo diría las primeras vueltas hemos visto cosas que intentamos que no se vean mucho, tanto incidentes. Vamos a ver los reportes de los pilotos y bueno, intentamos poner las sanciones lo mejor posible y lo más Pues adecuadamente nada, posible ahí respecto a tenemos las reglas. en pantalla los resultados finales. Victoria para José Moñino y vuelta rápida para Luc Mustó, que se ha quedado a menos de 4 segundos. 3 segundos 850 milésimas. Muy cerca. Una vuelta más y vamos. Madre Se mía, lo hubiera Luke comido. Musto tiene todavía puesto el equipo de manopla sin Racing Team, que eso tiene ya más años que el sol. Sí, a ver, pedirle de derechos de autor, eso ya. Y bueno, Nada, hombre. la Nada, muy verdad buena época la que, que vivimos ahí. pues nada, la Y otra bueno, carrera de Fanny Cup súper emocionante, donde hemos visto, bueno, pues eso, los estilos de conducción diferentes, con diferentes resultados. Como tú decías, las dos estrategias se han demostrado ser válidas y, y bueno, pues eso, una Fanny Cup como a nosotros nos gusta, competida y donde vemos diferentes pilotos arriba según el tipo de manga, ¿no? De propuesta que hay, ¿no? Porque no tiene nada que ver quién ha acabado arriba en la primera manga con la segunda y eso sí, también yo lo hace creo más que es interesante. bastante. Sí, yo creo que eso es bastante interesante eso. Bueno, pues me gustaría saludar también y agradecer a toda la gente que se haya pasado por el chat. Mi enhorabuena, le damos la enhorabuena al podio, a los tres pilotos que han terminado en podio, que han José María hecho una Moñino, Luc magnífica carrera, Musto y Manuel Alves, ¿no? Sí, que han sí, sido los tanto dos en la primeros. primera carrera como en la segunda. Y bueno, vamos a ir cortando ya la retransmisión. Os recordamos que el próximo miércoles estamos aquí retransmitiendo ya
ronda de esta Funny Cup VTCR 2018 y 2019. Y agradecer también a todos los participantes de este campeonato, que si no llega a ser por la participación que hay, no cobra esta dimensión un campeonato, es imposible. Y bueno, ya lo que quieras tú aportar, No, Enrique. nada, pues eso, que bueno, que una Funny Cup de la calidad y del nivel que habitualmente tenemos. Y nada, y recordaros que mañana pues tenemos la Porsche Trophy, que también retransmitiremos y que esperamos aquí, que esperamos que la sigáis en el canal de YouTube de Race Room Spain. Sí, mañana estaremos con la Porsche, la Handback Porsche Trophy, que la verdad es que tiene un premio suculento gracias al compañero de organización Modest Games. Y bueno, y ahí estaremos retransmitiendo a los que estáis participando, como Enrique Muñoz, que estará ahí en pista. Ahí estaremos haciendo lo que podamos. Sí, recordaros que os paséis por la web para tener toda la información posible de Race Room Spain, del Race Room, acerca de todas las aplicaciones y de todas las comunidades que hay, todo acerca de Race Room está ahí. Y es lo que queremos, tener ahí una base, un centro de datos, ¿no? Y acceso a cualquier link, a cualquier información que estemos buscando con respecto a Race Room. Y luego también invitaros al Discord, que pues bueno, siempre te puedes echar unas risas con quien sea y, sí. Y por ahí nos encontrarás. Bueno, pues nada, lo dicho, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.